Bueno, estamos aquí en Catedral, donde en este momento inicia la ceremonia de pues colocación de ceniza aquí a los asistentes por parte del sacerdote. Vamos a ver aquí cuál es el proceso. Son las 10 de la mañana aquí en Catedral y pues vemos como hay personas de diferentes edades que vienen a recibir su ceniza que pues marca el inicio de la Semana Santa, pues etapa anual que se lleva a cabo en la Iglesia Católica. Muy buenos días, mi nombre es Benito Sierra y la finalidad de este tiempo pues de Cuaresma, ¿verdad? Precisamente hoy lo iniciamos, hoy miércoles de ceniza, recordando que somos polvo y al polvo volveremos. Es un tiempo de preparación, de conversión, tiempo de ayuno, de abstinencia, tiempo en el cual nos encontramos en el desierto para acompañar a Jesús y dejarnos acompañar también por Él a través del sacramento de la reconciliación, reconociendo delante de la presencia de Dios nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, pidiendo perdón y dejándonos tocar, transformar y convertir por la gracia y el amor de Dios. Un tiempo también para encontrarnos con el prójimo, el necesitado, el enfermo, aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda, de nuestras obras de misericordia, nuestras obras espirituales. Y un tiempo también en el cual la Iglesia pues, nos recuerda que somos peregrinos en búsqueda de esa patria eterna que caminamos todos los días, añorando encontrarnos cara a cara pues, en la patria celestial con Dios. Un tiempo también para dejarnos acompañar por la Virgen María, ella que acompaña a Jesús a través del tiempo de viernes, sobre todo, ¿verdad? Viviendo la pasión de su Hijo, siendo testimonio también del misterio de la muerte, pero también siendo ejemplo del gozo de su resurrección, acompañándonos también en nuestro caminar como hijos, como madre, en este camino. Perfecto, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, para celebrar dignamente esta celebración de la palabra, reconozcamos delante de la presencia de Dios nuestros pecados. De manera especial, hoy que iniciamos el tiempo de Cuaresma, reconociendo quiénes somos delante de Dios, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados. Pidamos en un momento de silencio perdón a Dios por ellos. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nuestros pecados, perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Que el día del ayuno con el que hoy iniciamos, Señor, en esta Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Si gustan, tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón
y no sus vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición. Que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos salvamos juntos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar en gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Honor y gloria. No endurezca su corazón. Escuchamos, hermanos, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa.
lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza, para que la gente los vea. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan las apariencias de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Si gustan tomar asiento. Benito Sierra, actualmente estoy cursando el último año de la teología en el seminario, y al igual que junto a otros hermanos seminaristas nos enviaron para compartir la celebración de la palabra con todos ustedes. Me gustaría hacer hincapié en el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Estamos hoy iniciando un tiempo donde el Señor nos llama a una fuerte conversión, ¿verdad? A tratar de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de orar. Es un tiempo en el cual nosotros nos acercamos también al sacramento de la reconciliación. Bien lo decía el Salmo, ¿verdad? Misericordia, Señor, hemos pecado. Y aprovechando este paréntesis, ahorita se encuentra un padre, precisamente, ¿verdad?, brindándole el sacramento de la reconciliación, por si alguno quiere confesarse. Ahí pues se encuentra el padre. Y en una ocasión recordaba a un padre que él exhortaba a la comunidad que si era obligatorio para todos recibir la ceniza, ¿verdad? Hoy precisamente como católicos, todos los católicos practicantes y no practicantes pues salimos, ¿verdad?, a recibir ese signo, pero muchas veces ni siquiera entendemos el significado de por qué o para qué recibimos la ceniza. En un momento a ustedes se les va a asignar la frente, y los ministros, o al igual nosotros como seminaristas, vamos a decir una frase: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Verdad? Que nos tiene que hacer también pensar sobre nuestro objetivo en esta vida, ¿verdad? De recordar que somos del polvo, donde Dios forma al hombre, ¿verdad?, del barro, sopla su aliento divino, y recordar que volvemos a ese polvo, ¿verdad? Que nuestro caminar por Mexicali, que nuestra presencia ahorita en catedral, pues es momentánea. Somos peregrinos y en búsqueda de ese destino perseveramos todos los días. Tratamos de esforzarnos delante de Dios para dar buen ejemplo, buen testimonio. Caímos, nos levantamos, ¿verdad?, pero imploramos la misericordia de Dios. Esta misericordia que se manifiesta en la compasión, en el amor y sobre todo en el perdón tan grande que lo vamos a ver en Cristo, ¿verdad? Es un tiempo en el cual la Iglesia nos regala 40 días, ¿verdad? Que fueron los 40 días donde Jesús permanece en el desierto orando, donde inclusive en el Antiguo Testamento, a través del diluvio, Dios envía 40 días y 40 noches, pues la lluvia. Durante el pueblo de Israel en peregrinación a la tierra prometida, 40 años caminando por el desierto para llegar a esa promesa donde Dios pues había pactado
pregunto, ¿la iglesia obliga a todos los fieles a recibir la ceniza? ¿Ustedes fueron obligados para venir a recibir la ceniza? ¿Qué respuesta me pueden dar? ¿Los obligó la mamá, la suegra, la tía, la abuelita, los hermanos, los sacerdotes? No, ¿verdad? La iglesia, lo que sí, de manera especial hoy iniciamos el primer ayuno que obliga, ¿verdad? Inclusive lo dice el Evangelio, cuando tú ayunes, ¿verdad? No hagas como los hipócritas, ¿verdad? Que ponen una cara triste para que la asamblea note que están ayunando, ¿verdad? Es un ayuno también para mortificar el cuerpo, porque a veces le damos al cuerpo todo lo que pide: comodidad, bienestar, alimentación, ¿verdad? Los placeres quizás sensitivos que a veces hemos disfrutado. Entonces es un tiempo en el cual la iglesia hoy obliga, y el Viernes Santo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros nos fuimos obligados para recibir la ceniza. ¿Y de qué me serviría pasar a recibir la ceniza si voy a seguir en el mismo pecado? ¿De qué me sirve como católico, como cristiano, como practicante, pasar a recibir un signo sacramental cuando ni siquiera dejo de ser egoísta? Cuando no comparto mis bienes con el hambriento, con el necesitado, cuando no visito a los enfermos, cuando no visito a los encarcelados, cuando quizás en mi propio seno familiar no aporto a través del perdón, a través de la unidad, a través de la solidaridad. ¿De qué nos sirve como católicos únicamente acordarnos que hoy es miércoles de ceniza, cuando no estamos dispuestos a mejorar delante de Dios y pedirle perdón, ¿verdad? Hoy lo dice precisamente la primera lectura, que me gustaría hacer mucha hincapié en esta parte. Dice el profeta Joel: quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros, nos deje una bendición que haga posible las ofrendas de libaciones al Señor nuestro Dios. Dice: conviértase al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso. ¿De qué nos tenemos que convertir ante la presencia de Dios? La conversión, pues es un cambio, ¿verdad? Tratar de dejar quizás aquel pecado que me ha esclavizado por meses, por días, el pecado de la soberbia, el pecado de la lujuria, el pecado de la ira, el pecado de la gula, y pedirle a Dios: Señor, perdóname, misericordia, te imploro. Yo sé que solo no puedo, pero que delante de tu presencia, delante de tu gracia, para ti todo es posible. Hoy lo dice precisamente la segunda lectura que acabamos de escuchar, que habla San Pablo exhortando a la comunidad de Corintios, y dice San Pablo: en nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos, ¿verdad? Al que nunca cometió pecado, Cristo. Si yo los invito a contemplar el crucifijo que tenemos aquí, Él no cometió pecado, ¿verdad? Él simplemente por amor se entregó este Viernes Santo que lo vamos a vivir en el triduo pascual, ¿verdad? Recordar esa pasión de Cristo, que por amor a nosotros se encarna en el vientre de la Virgen María, que por amor a nosotros no escatimó ninguna gota de sangre con tal de regalarnos la salvación, esa invitación para formar parte de la vida eterna. Y hoy lo dice San Pablo: les exhorto a dejarse reconciliar con Dios. Se me viene a la mente una experiencia quizás dentro del matrimonio en algunos de ustedes, cuando se enoja la esposa con el esposo, que quizás rara vez pasa, ¿verdad? O nosotros como hijos, cuando tenemos alguna pequeña fricción con el papá porque nos llamó la atención, porque el papá desea que nosotros como hijos pues seamos buenas personas, buenos ciudadanos, ¿verdad? Pero a veces la corrección duele en esta parte de obediencia. Pero qué grandes frutos trae una reconciliación cuando el esposo y la esposa tienen la unidad de reconocer quizás sus propias limitaciones,
y se piden perdón mutuamente, tratando de mejorar, de perseverar en el amor, en el respeto, en la unidad, en la fraternidad. Y hoy precisamente concluyo con esto, ¿verdad? ¿De qué tenemos que reconocer delante de Dios? ¿De qué le tenemos que pedir perdón? Dice San Pablo, déjese reconciliar con Dios, porque Dios nos regaló todo su amor y lo vemos en Cristo, a su propio Hijo. ¿Quiénes de nosotros seríamos capaces de regalar a un hijo para que nos sacrifique? Yo creo que nadie de los que estamos aquí, o a un hermano para que le quiten la vida, porque se necesita amor, se necesita entrega, se necesita verdaderamente estar enamorado, ¿verdad? Como lo estuvo Dios y lo sigue estando, al habernos regalado a su propio Hijo, ese Hijo que extiende en ese madero sus manos por amor a nosotros, este Hijo que permanece en el desierto 40 días y 40 noches, precisamente ayunando, haciendo oración. Hoy la Iglesia nos invita también, a través de las obras de caridad, el poder hacer obras de misericordia. Dice, tú cuando vayas a ayunar no pongas cara triste, tú cuando ores, ¿verdad? Ahí en un secreto con Dios. Es un tiempo también, hermanos, para incrementar nuestra oración con Dios, con ese Dios que te ama incondicionalmente, con ese Dios que como Padre está esperando que nosotros como hijos regresemos a su presencia. Se me viene a la mente, y con esto concluyo, en el 2016, cuando vino el Papa Francisco a Morelia, él exhortaba en cuanto al tema de la oración: dime cómo vives y te diré cómo oras. Dime cómo oras y te diré cómo vives. ¿Verdad? Porque a veces nos alejamos de la oración y se ve reflejado en nuestras propias acciones. La oración es como el oxígeno para nuestro cuerpo, para poder dialogar cara a cara con Dios y decirle: Señor, necesito de tu amor, necesito de este tiempo de Cuaresma tu protección, tu bendición y sobre todo tu misericordia, para dejarme transformar en verdaderamente la imagen que tú desde la eternidad pensaste, para poder llegar a reflejarlo con mi vida justa, con mi vida santa, con mi vida de entrega en donación a los demás. Que así sea. Nos ponemos de pie. Hermanos, demos gracias a Dios Padre que concede a su Iglesia este tiempo de gracia. Roguémosle que durante estos días de Cuaresma la acción de su Espíritu purifique nuestros corazones y nos llene de su amor. Digamos con humildad: te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que su esfuerzo de purificación la haga digna de ser la esposa de Cristo. Oremos. Para que las prácticas cuaresmales nos ayuden a unirnos a Cristo en su cruz y en su gloria. Oremos. Por los que sufren, para que por sus sufrimientos participen de la salvación prometida por Cristo. Oremos. Por los niños, para que nuestra conversión despierte en sus corazones verdaderos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Oremos. Por nuestra comunidad de catedral, para que esta Cuaresma Dios perdone las faltas que cometemos. Verdadero espíritu de conversión. Así, la austeridad de la penitencia en estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento pasarán con las ofrendas para que quienes gusten depositar ahí su colecta, ¿verdad? Les voy a pedir que ahorita vamos a pasar, ¿verdad?, a recibir la imposición de ceniza. Ojalá todos, ¿verdad?, se puedan quedar hasta la oración final, que no al momento de recibir la ceniza pues salgan, ¿verdad?, así como deprisa, sino lo que iniciemos bien podamos terminarlo bien, ¿verdad?, en ese sentido pues cristiano, para recibir al final la bendición.
y les vamos a pedir, vamos a hacer una fila por cada uno de los laterales, una fila en